desafió sacerdotes paganos. Veamos quién es el Dios verdadero. El Dios verdadero hará descender fuego del cielo. Los sacerdotes de Baal oraron todo el día, gritaron, danzaron. Así dice la Biblia, pero así no se busca la presencia de Dios. ¿Qué hizo Elías? Una oración simple y reverente. Señor, muéstranos tu gloria. Y cayó fuego del cielo que destruyó al altar. Y por supuesto, todos estamos familiarizados con lo que ocurrió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo empezó su ministerio aquí en la tierra, en el preciso momento en que el Hijo comenzaba su ministerio en el santuario celestial. Fue la inauguración del sacerdocio ministerial, el ministerio sacerdotal de Cristo en el cielo. En ese preciso instante, el Espíritu Santo comenzó su obra aquí en la tierra con un despliegue de sonidos, de viento, de fuego. Y el Nuevo Testamento termina con una visión del Cristo glorificado, cuyos ojos eran como llama de fuego, que tenía 7 estrellas en su mano, y sus pies y sus piernas eran como pilares de fuego. Bueno, en la palabra de Dios encontramos una y otra vez referencias al fuego en relación a la presencia, al poder y a la gloria de Dios. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, versículo 29, que nuestro Dios es como un fuego consumidor. Cuando el Espíritu Santo hace su obra, hace una obra muy similar a la que hace el fuego en el mundo natural. Decía Juan el Bautista: yo los bautizo con agua, pero detrás mío viene alguien que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. No es el bautismo de fuego, es el bautismo con fuego. No dice: escojan entre el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de fuego. No. Dice: Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Es una simple repetición de la misma idea, muy común en la literatura hebrea. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Repite la misma idea con otras palabras. El bautismo del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, es idéntico al bautismo con fuego. Es la misma idea, repetida para enfatizar. Repito, en esta mañana vamos a ver cómo obra el fuego, que revela muy notablemente cómo obra el Espíritu Santo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13 leemos: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el fuego la declarará. Pues
por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. No voy a entrar ahora a analizar de qué está hablando aquí el apóstol Pablo. Está hablando de las pruebas, que las pruebas nos ayudan revelan cuál es nuestra naturaleza, si estamos hechos de paja o hojarasca, o si estamos hechos de oro refinado en fuego. El fuego revela muchas cosas, y quiero limitarme a eso. Sencillamente que el fuego revela. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando toma posesión de una persona. Cuando una persona le permite controlar su vida. Porque el Espíritu Santo no obliga a nadie. Cuando el Espíritu Santo empieza a hacer su obra en una persona, convence de pecado, justicia y juicio. Así leemos en la palabra de Dios. Jesús lo dijo. Cuando el Espíritu Santo obra, de pronto esa persona se da cuenta de que es un pecador. Un pecador sin esperanza. Revela, el Espíritu Santo revela, convence de pecado, justicia y juicio. Pero también le ofrece esperanza y la seguridad del perdón. Cuando estudia la palabra de Dios, encuentra ese mensaje para cada pecador. Aún a los pecadores perdonados que ya están en la iglesia, porque todos somos pecadores. Lo que nos diferencia con los otros es que somos pecadores perdonados. No somos perfectos, pero hemos sido perfectamente perdonados. Pero aún en la iglesia, cuando el Espíritu Santo obra o le permitimos que obre, resulta que yo no me veo más santo que los demás. En realidad, cuanto más cerca estoy de la luz, mejor puedo leer. Si estoy muy lejos, en penumbras, no alcanzo a ver ni con buenos anteojos. Pero cuando me acerco a la luz, mejor puedo ver. Y cuanto más cerquita estamos de Jesús, más pecadores nos vemos. Cuando una persona, un creyente perdonado, se cree mejor que los demás, más santo que los demás, en realidad no está revelando la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo estaba tan cerquita de Jesús que él decía, palabra fiel y digna es esta, que Jesús vino al mundo a salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero, el más grande de todos los pecadores. Quisiera yo estar así, tan cerquita de Jesús, pero cuando lo haga, cuando yo me acerco mucho a Jesús, no me voy a ver como un santo, me voy a ver en todo caso como un pecador grandemente perdonado. Debemos orar por ese bautismo con fuego. Ese bautismo que me revela que tengo una lengua que no controlo, que tengo emociones que no estoy controlando, y cuántas otras centenares de cosas.
En segundo lugar, ¿qué hace el fuego? El fuego libera. Por lo menos esa fue la historia de los jóvenes que fueron arrojados a ese horno calentado 7 veces. Porque eran valientes, creyentes, qué trabajo, ni pongo a Dios en primer lugar, qué dinero, ni dinero, pongo a Dios en primer lugar. Aunque nos maten, seremos fieles a Dios. No podemos inclinarnos, no podemos ceder a la presión política, no podemos ceder a las circunstancias. Si Dios nos quiere librar, Él lo hará, y si Dios no quiere, pues estamos listos para morir. Y así fue, los arrojaron al horno de fuego, a los 3. Pero de pronto, la multitud que estaba afuera mirando lo que pasaba, contaron 1, 2, 3, 4. No eran 3, ¿cómo es que hay 4? Y el emperador dijo, y uno es semejante al Hijo del Hombre. Nabucodonosor había sido iluminado por el Espíritu Santo, porque el que estaba allí en ese momento tan difícil era Jesús mismo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Y la multitud, los sátrapas, los gobernadores, los príncipes, notaron que el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor a humo tenían. Ese fuego que había quemado a los soldados que los arrojaron, que cayeron muertos por el calor tan intenso, no les había hecho ningún daño a ellos. Una cosa se había quemado: las ataduras, porque los arrojaron al fuego amarrados. Y lo único que se quemó fueron las ataduras. El pecado ata a los seres humanos con cuerdas, con cadenas más duras que las ataduras que tenían estos jóvenes. Pero el Espíritu Santo es capaz de quemar esas cuerdas de pecado que nos atan. El Espíritu Santo es el único que puede de veras liberar a una persona. Bueno, Jesús obra a través del Espíritu Santo, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Será posible que haya cristianos que están amarrados, atados, esclavizados con alguna adicción? Señor, ayúdame. Debe ser el clamor de todos los que de una manera u otra nos sentimos esclavizados. Y Él lo estamos. El Espíritu Santo puede capacitarnos, puede darnos las fuerzas que no tenemos para ser librados. ¿O será posible que estemos esclavizados por el temor? Que no nos atrevemos a dar un paso por temor al fracaso. Que no queremos que nuestros amigos se burlen y estamos esclavizados por el temor a las burlas. Estamos esclavizados por pasar ridículo delante de nuestros amigos. No queremos. Tenemos terror a que la gente se ría de nosotros.
¿Será posible que haya cristianos adventistas aterrorizados con temor a los demonios, con temor a malos espíritus, cuando el que está con nosotros es mucho más grande que todos ellos juntos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando el Espíritu Santo obra, nos libera de esas ataduras de temor. Ay, yo salir a golpear puertas, uy, me da miedo. No, no vas a ir sola, hermana, vas a ir con otra hermana a golpear puertas. Y un anciano puede ir contigo. No, no tengas temor, no vas a estar sola. Habrá un ejército de ángeles alrededor de ustedes. Ay, pero dar un estudio bíblico me da terror. Pararme delante de un grupo y enseñar en un grupo pequeño, ay, me da miedo. ¿Miedo a qué? ¿A que fracases? ¿Miedo a que se burlen? ¿Miedo a la oposición que pueda despertar la proclamación de la verdad? ¿Temor al prestigio? Ay, ahora andas golpeando puertas. Ay. ¿Temor a las burlas? Sí, pero es que sí. Es que si guardo el sábado voy a perder mi trabajo y tengo temor. ¿Temor? Yo entiendo. Entiendo una preocupación, pero el Señor nos invita a poner todas nuestras cargas sobre Él. A un Dios, entregarle todas esas preocupaciones y temores a un Dios que dice, mía es la plata, mío es el oro, yo os derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Temor? El Espíritu Santo, cuando ese fuego obra en una persona, nos libra de las ataduras. Pero en realidad muchos están esclavizados. Pedro no fue una excepción. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús fue arrestado y uno por uno lo fueron acusando a Pedro? Tú eres un discípulo, yo te vi con él. Vino una muchacha y le dijo, y 2 veces vino esa muchacha. Mire qué insistente esa muchacha. Yo te vi con Jesús. Mujer, no sé de qué hablas diciendo, y tal por cual empezó a blasfemar para demostrarle que no era cierto que él conocía a Jesús. El gran apóstol Pedro, ordenado ministro por el mismo Señor Jesús, avergonzado delante de una muchacha que lo acusaba. Pero ¿qué pasó después que fue bautizado con el Espíritu Santo y con fuego en el día de Pentecostés? Apenas un mes después, 40 días después, ese mismo cobarde que se había avergonzado delante de las faldas de una muchacha, ese mismo hombre que había blasfemado por temor a ser condenado, ahora, libre de las ataduras, el apóstol Pedro predica el sermón más famoso de toda la historia. Y 3,000 fueron bautizados en un solo día. Cuando te sientas atemorizada, querida niña
Recuerda que Dios prometió: yo estaré contigo a donde quiera que vayas. No vayas a lugares a donde el Señor no pueda ir contigo. Querido muchacho, no te olvides de que Dios, el Señor mismo, prometió: he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No tengas temor. Haz lo que tengas que hacer para honra y gloria de Dios. El fuego derrite. El fuego tiene una capacidad de ablandar las sustancias más duras y derretirlas. Después de todo, la lava es una piedra extremadamente dura. Una piedra tan dura como la mejor piedra que usted ha visto. Pero échela dentro de un volcán y esa piedra se va a derretir. Una vez acompañé a un amiguito mío que recogía metales descartados, porque él quería ayudar a su mamá y yo quería ayudar a la mía, pero él se dedicaba a eso. Recogía aluminio, cobre, hierro y lo entregaba a la fundición. Y nos permitieron ver adentro del horno. Y vimos cómo ese fuego tan caliente era capaz de ablandar el hierro y derretirlo, parecía agua. Es que el Espíritu Santo es capaz de ablandar al corazón más duro. El Espíritu Santo puede calentar esos espíritus fríos e indiferentes que tenemos. Que el Señor pueda derretirnos con ese bautismo con fuego. Hay otra cosa que el fuego hace. El fuego calienta. ¡Ah! ¡Qué novedad! Encontramos nosotros a Jesús resucitado. Los discípulos se habían regresado a la pesca. Y estoy hablando después de la resurrección. Durante esos 40 días, los discípulos tuvieron sus momentos difíciles, no tenían a su maestro alrededor y regresaron al mar de Galilea a pescar. Y de pronto desde la costa, Jesús empezó a hacer señas. Habían estado trabajando toda la noche, pescando. El agua fría, en una temporada fría. Y Jesús había prendido fuego para que se puedan calentar. Así lo dice. Es que el fuego calienta, y qué lindo es una noche de invierno cuando estamos en un campamento cuando tenemos frío. Acá en los Estados Unidos no es tan difícil poner el heating, ¿no es cierto?, la calefacción. Apretando un botón, ya la casa empieza a calentarse. Apretando ese mismo botón, se enfría, ¿no es cierto? Pero yo nunca tuve aire acondicionado antes de entrar a los Estados Unidos. Nunca tuve calefacción que salía del techo o del piso
antes de llegar a los Estados Unidos. Lo único que teníamos era un lugarcito donde había que echarle madera, leña, ¿no es cierto?, para calentarse, o una cocina a donde poner las manos. Bueno. El fuego calienta. Y en realidad eso es lo que también hace el Espíritu Santo en el mundo, en el área espiritual. Derrite tanto calienta, ya dijimos que derrite, y hace que nuestras actitudes frías e indiferentes cambien. Quisiera pedirle al Señor que haga lo mismo en mi vida. Quisiera que el Señor haga lo mismo en mi familia. Quisiera que el Señor haga lo mismo en mi iglesia. Quisiera ver creyentes encendidos. Quisiera ver ancianos en fuego. Quisiera ver a pastores ardiendo. Ardiendo con el mismo deseo que tienen los incrédulos por tener éxito, dinero, distinción. Quisiera que los creyentes tengamos esa misma pasión, pero encendida por el Espíritu Santo para vivir como corresponde. Jeremías es conocido como el profeta llorón. Encontramos a Jeremías, escribiendo un libro llamado Las Lamentaciones. Encontramos a Jeremías llorando en el fondo de un pozo a donde había sido arrojado. Y dice, y allí yo lloré. En otra oportunidad encontramos a Jeremías diciendo, quejándose de Dios. Me sedujiste, oh Jehová. Fui seducido por ti. Solo porque tú eres el Todopoderoso, porque eres más fuerte que yo. Y me venciste. Y mírame, ¿qué me ha pasado? Cada día he sido escarnecido, amenazado, burlado. Todos se burlan de mí. Porque cada vez que predico, cuántas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción. ¿Qué ha pasado? La palabra de Dios me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Así que tomé una decisión, dice Jeremías, y dije, no me acordaré más de Jehová, ni hablaré más en su nombre. No obstante, sin embargo, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de aguantármela, traté de sufrirlo. Traté de no hacerle caso, pero ese fuego no me lo permitió. Y no pude quedarme callado, por eso sigo predicando. Necesitamos ese fuego ardiendo en nuestros corazones. No solo el anciano necesita ese fuego. No solo el pastor necesita ese fuego. Los diáconos necesitan ese fuego. Las maestras de niños necesitan ese fuego. Los sugieres en la puerta necesitan ese fuego.
Ese creyente que aparentemente no tiene ninguna responsabilidad en la iglesia, necesita ese fuego. Ese fuego que no podrá evitar llevarlo a donde Dios quiere que usted esté. No se resista. Uno de los grandes predicadores que tuvo el mundo cristiano fue el evangelista que vivió en los días de Elena de White, un poquito después. Ya estaba jovencito, un hombrecito, más o menos de la edad de la señora White, un poquitito mayor, nada más. Un poquitito menor que ella, nada más. Dwight Moody. Donde predicaba Dwight Moody, habían conversiones. Y un día le preguntaron a Dwight Moody, tal vez ustedes han oído del Instituto Moody, si es que escuchan alguna radio cristiana por ahí. Le preguntaron a Moody cuál era el secreto de su poder en la predicación. Y Moody dijo lo siguiente: yo he aprendido una cosa, que hay que orar, claro, pero hay que orar y orar con tanta intensidad hasta que me prendo en fuego. Y entonces la gente viene a ver el incendio, porque si a la vuelta de la esquina usted oye un carro de bomberos y ve que hay fuego, casi que la tentación es, todos los vecinos van a ver el incendio, ¿no es cierto? Pues ese era uno de los secretos de ese predicador de tanto éxito. Orar hasta que la gente venga a ver qué está ocurriendo en esa iglesia. Necesitamos más Jeremías. Necesitamos más Moody's. Necesitamos más cristianos que estén consagrados, comprometidos al precio que sea, a hacer que este mundo arda de pasión por Jesús. Una iglesia energizada por el Espíritu Santo, que revista a los creyentes con poder, como lo hizo con Jeremías o con el apóstol Pablo o con Elías. Va a traer ese reavivamiento genuino que nos permitirá participar en la terminación de la obra de Dios. Otra cosa que el fuego hace, vaya descubrimientos que estoy haciendo en este sermón, ¿no es cierto? El fuego ilumina. En realidad, todo lo que nosotros vemos como luz es una forma elaborada de fuego. El sol calienta, ¿no es cierto? El sol ilumina. Es que el sol ilumina por causa del fuego. Aún la electricidad es una... entre los dos polos allí, la fibra incandescente o en un tubo incandescente, la electricidad salta de un lado a otro y ilumina. Durante 12 años estuvimos viviendo en Texas con nuestra familia. Establecimos una iglesia hispana en la ciudad de Baytown.
cerca de Houston. Eso fue en el año 1980 más o menos. 81. Baytown, que a unos 40 millas de Houston, hicimos una campaña evangelística. Y entre la ruta entre Houston y Baytown está a la orilla del Golfo de México, había que pasar en medio de refinerías de petróleo. La Exxon, la Texaco, la Mobil, un olor desagradable, por decirlo así. Porque día y noche estaban refinando petróleo. Y habían torres altas y en la punta de las torres día y noche había fuego. Durante el día no se notaba demasiado, pero de noche, cuando regresábamos de las conferencias o de los servicios nocturnos de la iglesia, parecía que estábamos entrando en otro mundo. Refinerías por acá, refinerías por allá, 20, 30 millas manejando entre las refinerías de Baytown. Parecía que estábamos manejando a través del mero infierno. Y si estaba nublado, si había neblina, era un espectáculo, porque todo el cielo estaba iluminado color fuego. El Espíritu Santo hace que seamos cristianos luminosos, tan luminosos como, ese fuego de las torres. Necesitamos cristianos que tengan un rostro resplandeciente. Necesitamos cristianos que tengan un corazón encendido. Necesitamos cristianos que tengan una esperanza brillante. Necesitamos cristianos que tengan un celo ardiente, quemante, que puedan proclamar un mensaje glorioso que ilumine al mundo, porque así será terminada la obra. Según Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, vi volar por en medio del cielo a un ángel que tenía el evangelio eterno e iluminó a toda la tierra con su gloria. No crea, hermano, que está hablando de que los ángeles, un ángel va a terminar la obra. Ese ángel, ese mensajero, es la iglesia remanente, que va a iluminar este mundo y toda la tierra con su gloria. Necesitamos ese fuego que nos permitirá ser cristianos luminosos. Necesitamos el bautismo con fuego. Y termino haciendo referencia a que el fuego genera movimiento. Ya dije que el fuego en realidad es la forma primitiva de la electricidad, que permite iluminar, calentar, pero que también pone máquinas en movimiento. De niño vivía en un pueblito llamado Santa Clara de Olimar, en el departamento de
33. Ahí Martita y yo vivíamos ni tan lejos, pero no nos conocíamos en esa época. Mi casa, el fondo de mi casa daba a la vía del ferrocarril, la línea del ferrocarril. Y la gente sabía qué hora era. Ahí está pasando el tren de las 3. Pip, pip. Ahí está pasando el de las 4. Pip. Son las 5:15. Pip. Claro. Pip. No tengo el sonido, tristemente. Pero esas locomotoras negras. Chaca, 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 chaca. Y yo no me cansaba de mirar esas locomotoras. Y claro, ahí estaba el ingeniero, ¿no es cierto? El maquinista, ¿no? Y yo siempre lo saludaba. Y algunos maquinistas eran muy amables con los niños. Cuando a mí me preguntaban de chico, ¿y qué vas a hacer cuando seas grande? Yo sabía qué era lo que quería. Voy a ser maquinista de un tren, una locomotora grande. Un día, nuestro vecino tenía un hijo que se llamaba Ricardo. Y Ricardito era mi amigo, teníamos la misma edad. El señor no era maquinista, él reparaba locomotoras. Ese era su trabajo. Y un día, un domingo era, nos llevó con Ricardito a los dos al hangar, a un lugar más grande que este, en donde había varias máquinas, varias locomotoras en reparación. Y él entonces dijo, pueden jugar, pueden trepar las locomotoras. Y con Ricardito empezamos a jugar. Leña, carbón, carbón, más carbón, Ricardo, carbón. Y ahí estamos los dos cargando esos motores que tenían que generar agua caliente y vapor y hacer hervir esa máquina que se puso en movimiento. Y ahí vamos los dos maquinistas, atravesando la ciudad, atravesando los campos, pasando a través de ciudades, saludando a todos los niños que nos miraban con envidia. Y íbamos manejando esa locomotora. ¡Pip, pip! ¡Oh, qué domingo espectacular fue ese! En nuestra imaginación. Por supuesto, el papá de Ricardito jamás nos hubiera permitido jugar con el fuego ni con la... Pero nosotros trepamos esa máquina y en nuestra imaginación atravesamos todo el mundo en ese domingo. ¡Qué maravilloso día! Que reafirmó mi convicción que yo debía ser maquinista de una locomotora. Bueno, ¿cuál era el problema de nuestra locomotora? Ahí estaba todo. La máquina estaba. Tenía hasta la cuerda para tirar, para que se oiga
la bocina, el chifle, no sé cómo le quisieran, de pip, ¿no es cierto? Ahí está, pero no había ruido, que la máquina le faltaba una cosa. Las ruedas estaban, podrían haber funcionado, pero estaban detenidas. ¿Qué le faltaba? Estaban las vías, ahí había una pila de carbón afuera en el patio, en realidad en la vagoneta de atrás de la máquina había carbón. Pero algo le faltaba a nuestra máquina. Ricardito y yo no tuvimos el privilegio de ver a esa máquina. ¿Qué le faltaba? Fuego. La iglesia tiene una maquinaria extraordinaria. Tenemos materiales evangelísticos de primera categoría que no tiene ni una otra denominación. Tenemos sistemas de comunicación capaz de cubrir al mundo en fracciones de segundo. Tenemos libros que los colportores Fermín distribuye a diestra y a siniestra. Tenemos de todo. Tenemos una organización maravillosa. Pero a veces siento que nuestra maquinaria está detenida. De pronto es que nos falta fuego. Ese fuego que permitirá a esta maquinaria diseñada por el ingeniero celestial, que permita que se ponga en movimiento al recibir ese fuego para que la iglesia pueda terminar la obra que Dios le ha asignado. Y ese es el poder que de veras necesitamos. Es mucho más que tener un predicador elocuente. Es mucho más que tener un manual de iglesia. Importantes como sean. Es mucho más importante que tener los mejores materiales de niños, hermana Xochitl. Importantes como sean, y lo son. Qué importante es tener un buen centro de comunicaciones y equipo de sonido, importantes como sean. Pero esto no va a terminar la obra. Lo que va a terminar la obra es ese fuego. Es lo que va a terminar la obra. Es la presencia y el poder del Espíritu Santo manifestado en la iglesia. En lo que hoy es Bosnia, Serbia, Kosovo, Montenegro, Albania, era la costa dálmata, que hasta los días de la Unión Soviética se llamaba Yugoslavia. Desapareció Yugoslavia. Se dividió en varios pedazos. Pero era parte de lo que se llamaba la costa dálmata. De ahí vienen los perros dálmatas. Bueno, esa es otra historia. En la costa dálmata había algo único en el mundo que era, y hasta el día de hoy existen algunos
lugares en donde el petróleo sale, aflora, naturalmente. Y claro, es pegajoso, maloliente, pero los dálmatas inventaron algo. Eran capaces de hacer ladrillos con ese fango. Hace unas 3 semanas fui a un volcán de barro y petróleo. Y nadamos en ese barro muy lentamente. Me quedé bien, ¿qué puedo decir? Porque era un barro de color bien oscurito, y bien aceitoso. Y bueno, dicen que es bueno para el cutis. Bueno. Pero ahí nos metimos, era un día libre, disfrutar. Los dálmatas usaban ese barro, un barro parecido, para hacer ladrillos. Ladrillos de color bien oscurito. Y hacían casas. Y esas casas eran de color bien oscurito. Y cuando estaba la casa terminada, las paredes con puertas y ventanas, entonces traían leña adentro de la casa y quemaban, prendían fuego y las paredes se prendían fuego. Y era un gran espectáculo, un humo negro. Esa casa se quemaba por 2 o 3 días. Se quemaba. Hasta que ya no tenía nada que quemar. Todo el petróleo que estaba impregnando esos ladrillos se había quemado. Y cosa maravillosa, esa casa ahora parecía un palacio de un color blanco y resplandeciente. Esos ladrillos de color oscuro ahora habían quemado todo el petróleo y los ladrillos ahora quedaban blanquitos, con una gran ventaja. Era una casa a prueba de incendios. De paso, esta casa a pruebas de incendio está en Charleston, South Carolina. Es una iglesia anglicana a prueba de incendios, porque no tiene nada de madera ni nada que se pueda quemar. Las casas de la costa dálmata eran parecidas, a prueba de incendios, porque el fuego ya había quemado todo lo que tenía que ser quemado. El bautismo con el Espíritu Santo y con fuego nos asegura que no tenemos por qué temer al fuego venidero, a la ira venidera. Usted y yo podemos ser cristianos a prueba de fuego. O nos quemamos ahora con el fuego del Espíritu Santo y quedamos libres del fuego final, o al revés, dejamos el fuego para más tarde, a peligro de perder nuestras almas. Y en esta mañana quisiera orar con ustedes por ese bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. La mayoría de los que estamos acá hemos sido bautizados con agua, pero necesitamos el bautismo diario con fuego,
uso palabras del espíritu de profecía. Necesitamos el bautismo diario del Espíritu Santo. Vamos a cantar el himno 190 en el himnario nuevo. Un himno que lo hemos cantado muchas veces. Vamos a cantar ese himno que dice: Santo Espíritu de Cristo, mora en este corazón. Es una oración al Espíritu Santo. Señor, cólmame. Quema todo lo que haya que quemar en mi vida y ayúdame a ser un cristiano libre de ataduras, un cristiano resplandeciente que pueda participar en una iglesia ardiente, que pueda proclamar un mensaje glorioso. Señor, llénanos con la presencia y el poder del Espíritu Santo. Vamos a ponernos todos de pie para cantar este himno final. Mientras cantamos, tal vez haya alguien que quiera venir a orar conmigo, porque yo lo necesito. Usted también. Espíritu de Cristo mora en este corazón, lléname de tu presencia, cólmame de bendición, cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Santo Espíritu, lo puedes, aunque como no lo sé, mas si tú mis ruegos oyes, sé que puro yo seré. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Si hay alguien que desea confesar su fe en Jesús, pase al frente. Si usted nunca lo ha hecho, hoy es un buen día. Únase a nosotros que estamos orando por ese poder perdonador que solo Dios puede dar. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Lávame, bendice y salva, cuerpo, alma, espíritu, ya me salvas, me consuela. ¿Quisiera usted pasar con su amigo, con su visita, con su familiar que usted quiere ver en el cielo? Siéntase libre, anímelo y vengan juntos aquí al frente. Ven, oh ven y cólmame. Esta oración debiéramos repetirla todos los días. Conságrate a Dios cada mañana. Sea este tu primer trabajo. Palabras que se encuentran en el librito El Camino a Cristo. En Ministerio de Curación dice: nuestra mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es el bautismo diario del Espíritu Santo. Esa es mi necesidad. Y cuando nosotros respondemos a la invitación que Dios nos hace, quiero que de alguna manera ustedes regresen a su casa con esa bendita seguridad, porque Jesús dijo: al que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
y ustedes pueden regresar con esa bendita seguridad a su casa de que están reconciliados con Dios. Querido Padre que estás en los cielos, aquí estamos delante de tu divina y santa presencia. Hemos cantado una oración. Estamos pidiendo por ese fuego. Estamos pidiendo por ese fervor, por ese reavivamiento que tanto necesitamos. Porque hay tal vez personas que sienten que ese fuego se ha apagado. Está cubierto de cenizas. Porque tal vez hemos perdido nuestro primer amor. Pero en esta hora, Señor, estamos delante de tu divina y santa presencia, pidiendo que reavives el fuego que tú una vez prendiste en nuestro corazón. Y permítanos, Señor, formar parte de un pueblo que termine la obra que Jesús inició aquí en esta tierra. Danos el poder que no tenemos y quédate en nuestro corazón al retirarnos nosotros de este lugar, y que podamos ser fieles a Jesús hasta que Él regrese muy pronto en las nubes del cielo, con poder y gran gloria, en llama de fuego. Gracias, Señor, por tus maravillosas promesas. Hoy volvemos a consagrarnos a tu servicio al orar juntos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga. Pueden regresar a sus asientos.